32 pasaron de la 1 de la tarde, Ale, se nos está pasando como volando siempre, el programa. Como siempre. Pero ahora no queremos dejar de hablar de economía, venimos charlando de cómo viene la marcha de la economía, del consumo en caída, el salario que no alcanza, y estamos en comunicación con Federico Pastrana, economista, que nos va a ayudar a entender esto. Federico, buen mediodía, no sabemos si decir buen día, buenas tardes, nosotros no almorzamos, no sabemos vos cómo estás. Ahí está, le mando un mate. Bueno, muy bien, esa es una buena respuesta. ¿Cómo estás viendo la marcha de la economía? En estas últimas 2 semanas parecería como que se complicó un poquito el panorama, a raíz, por lo menos lo macroeconómico y lo financiero, a raíz de recomendaciones de JP Morgan de desinvertir en la Argentina, el fallo de la jueza Loretta Preska, luego el dólar ahí un poco más inestable esta semana, el gobierno salió a frenarlo, pero en términos generales, ¿cómo ves esta segunda mitad del año? Mira, la verdad que algo pasó, un dato que a nosotros nos llamó mucha atención en el relevamiento que hacemos desde la consultora, que es que hay una caída histórica del salario real registrado. Hay una caída de 5.5% en 4 meses. Es decir, entre enero y mayo, el salario registrado cayó 5.5%. Que es mucho. Para tener una dimensión de lo que implica una caída de 5.5%, es como la mitad de la caída que hubo a comienzos de 2024. Y es más o menos la mitad de lo que cayó el salario real en 2018-2019, o sea, una de las crisis más grandes que tuvo Argentina en los últimos 20 años. Y que fue estructural, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿cómo puede ser que pase eso? ¿Cómo puede ser que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Con que una caiga inflación esta acumulada en esos meses de 13%, por ejemplo. ¿Cómo? La inflación acumulada en esos mismos meses, que fue rondó el 13%. Claro, pero vos decís, ¿y antes qué estaba pasando? No, bueno, lo que estaba pasando es que efectivamente veníamos de un crecimiento, una recuperación del salario real en el segundo semestre de 2024, y de hecho las estadísticas que vemos publicadas sobre todo por el INDEC siguen reflejando eso. ¿Sí? Siguen hablando de los últimos meses de 2024, los primeros de 2025. Entonces, nosotros en la consultora escribimos un informe de enero de 2025 donde decíamos, mira, las ganancias de ingresos reales que explican parte importante de lo que le pasa al consumo y por lo tanto al nivel de actividad de Argentina. Argentina es un país de ingresos medios, no es un país chiquito. ¿Sí? Es un país donde el mercado interno tiene una importancia crucial a la hora de ver las ventas de cualquier empresa. ¿Sí? No dependemos de las exportaciones ni de las remesas del exterior, solo dependemos de lo que pasa en el mercado interno. Y eso tiene que ver básicamente con el nivel de ingresos de la población sumado al gasto público. Entonces vos tenés hoy un ancla fiscal y después tenés que ver qué pasa con los ingresos reales. Como los ingresos venían muy bien en términos de recuperación en el segundo semestre de 2024, bueno, mirá, el gobierno venía y mostraba, decía, mirá, logramos recuperar los niveles anteriores, bajamos la inflación. El problema que empezamos a identificar en enero de 2025 es, la inflación bajó ya al 2%. Hace meses que no baja más, ¿sí? Porque estaba en torno al 2%. ¿Y eso qué implica? Bueno, que este proceso de recuperación de los ingresos reales se agota. Tiende a agotarse. ¿Por qué? Y porque la inflación ya bajó bastante y porque no baja más. ¿Sí? Claro. Entonces, una cosa es que pase la inflación de 6 puntos mensuales, para decir el número que estaba a mediados de 2024, al 2%, Sí. y otra cosa es que pase del 2 al 1. O del 2. Claro, el impacto es menor. 0.6. O sea, 1% ganás. Y esa ganancia la tenés un mes. ¿Sí? Ahora, esto que vos decís de la caída del salario explicaría por qué, con una inflación que va desacelerándose, que se sostiene la desaceleración, el salario sigue sin alcanzar. ¿Cuál es Porque el problema? los precios no Cuando suben vos tenés- tanto, pero la gente hoy siente que el salario que cobra hoy le rinde menos que el que cobraba, por ejemplo, en el 2023. No, pero es más grave, es más complicado. Vos tenés que poder explicar una caída histórica. No que no le alcanza, sino que empeoró mucho. Entonces, ¿cómo vos podés explicar eso? Entonces, esto se explica de la siguiente forma. Primero, que el gobierno no pudo desinflar lo suficiente, o por lo menos no tuvo las ganancias de la desinflación. Es decir, la desinflación fue mucho menor. Pasó de 2,5 a 1,5 con suerte, ¿no? Porque en el medio se aceleró la inflación, tuviste meses de pérdida de salario real grandes porque se aceleró la inflación en abril, en marzo, pero suponete ahora que estás en el 1.6. Bueno, tenías ese quilombo, ¿no? Entonces tenías pocas ganancias, nosotros ya veníamos eso. Pero la cosa empeoró. ¿Por qué? Porque efectivamente vos tenías antes una ancla cambiaria que hacía que vos desinfles rápido, que logres bajar la inflación rápido, y el gobierno, tapándole un poquito, diciendo que estaba planeado, lo que terminó haciendo es cambiando el régimen cambiario. Y la modificación del régimen cambiario hace que vos tengas aumentos del tipo de cambio. Por ejemplo, este mes sube 5% el tipo de cambio, ¿sí? Sí. En donde el gobierno dice, no tiene impactos, todos sabemos muy bien
que en Argentina un aumento de tipo de cambio se traslada a precios tarde o temprano, inevitablemente, rápido o lento, se traslada, sobre todo los bienes, y eso tiene un impacto en la inflación, como pasó en marzo y pasó en abril, con lo cual hubo traslado de precios, no es que no lo hubo, y eso implica que ese ancla cambiaria se debilitó. ¿Sí? Entonces, ¿qué le queda al gobierno? ¿Cuál es el otro ancla clave de la desinflación? El ancla salarial. Y ahí empieza a complicarse la cosa. ¿Por qué? Porque por eso el gobierno solo homologa paritarias hasta el 1%. Porque el gobierno utiliza el ancla salarial como una herramienta desinflacionaria, es decir, impulsa los salarios a la baja para bajar la inflación. Bueno, fantástico. Ahora, cuando vos tenés un ancla cambiaria que va al 1%, 1,1, 2%, una inflación que va bajando, ahí tenés una colaboración de la política cambiaria para bajar la inflación. Ahora, si vos debilitaste eso, ¿qué te queda? El ancla salarial. Y como los salarios van constantemente por debajo de la inflación, lo que pasa es que estás todo el tiempo perdiendo salario real. Nosotros identificamos eso, sobre todo en un momento donde las paritarias tuvieron un momento de quiebre, que fue la negociación de comercio hace 3 meses, en donde el gobierno se le planta a Cavalieri, una cosa que no suele suceder, y que le dice, no voy a homologar el acuerdo que hiciste. Y el acuerdo no era un mega acuerdo. Lo que pasaba con ese acuerdo es que recuperaba salario real. Y el gobierno identificaba que eso era inflacionario. ¿Por qué? Porque decía, vos me recuperás algunos puntos, eso se me traslada a los supermercados. ¿Se acuerdan de toda esa discusión? Sí. De que me traslada a los supermercados, voy a hablar con los supermercados, hablar con los supermercados. Todo eso tenía que ver con ¿qué? Con una postura que tuvo el gobierno y que define claramente el quilombo en el que está, que es que priorizó la desinflación e impidió la recuperación salarial. El gobierno explícitamente dijo, yo quiero paritarias que vayan entre el 1 y el 1,5% porque yo quiero bajar la inflación. Bueno, de hecho, si te fijas el acuerdo de las empleadas domésticas, empleadas de casas particulares, el acuerdo que hizo el gobierno con el sindicato es 3,5% para el acumulado entre enero y mayo. Casas particulares son 100.000 trabajadores, estamos hablando de 6,5 millones, 9 millones. ¿Sí? El proceso de paritarias general está impactando en muchos millones de personas al mismo tiempo hace meses. Y los indicadores empiezan a mostrar eso. ¿Sí? Las casas particulares tienen una cuestión muy particular, ¿sí? Que es que tenés mucho empleo en negro, con lo cual la paritaria de las casas particulares no tiene un impacto tan grande. No, en la macro no. Cuando vos no, hay macro y en el bienestar y en la pobreza y etcétera. Nosotros lo que estamos viendo ahora es que tenés un proceso de deterioro generalizado, cosa que rompe la dinámica de 2024 y que hace que, si vos mirás los indicadores de hace 5 meses, te están reflejando una realidad que es re distinta a la actual. Entonces ahí es donde están los problemas de diagnóstico, muchas veces cuando se miran los indicadores que salieron, por ejemplo, ayer salió un indicador de tomando los ingresos de diciembre en febrero. Claro, son mejores los ingresos pero después cayó 5,5 entre febrero, marzo, abril, mayo, y seguramente en junio volvió a caer. Y en julio están cayendo vueltas porque el promedio paritario nuestro nos da 1,2. Ninguna estimación de inflación, por más que sea la más optimista de todas, da por debajo de eso. Con lo cual, el salario real sigue cayendo aún hoy. Eso que que ustedes están identificando, están viendo, es reflejo de esa situación. Es reflejo de un deterioro salarial que en los indicadores no aparece con tanta claridad. En esta semana apareció uno y que seguramente se va a ir generalizando con el tiempo. Ahora, última por mi parte, porque si no nos vamos a pasar de tiempo, me gustaría conversar mucho más, pero ya te vamos a volver a llamar. ¿Cómo crees que puede recuperarse el consumo? Porque quiera el gobierno o no, la economía necesita que el consumo se reactive. Pero con salarios que caen, ¿cómo se recupera el consumo? Era corta la pista, era corta. Fin de la entrevista, muchas gracias. Imposible, ¿no? Nosotros creemos que hay una tendencia de estancamiento, ¿sí? Y por momentos nos da la impresión de que somos optimistas. O sea que lo que estás pensando es una caída de la actividad. Y la verdad que a mí los números me dan que las paritarias se negocian por debajo de la inflación, los números de inflación más optimistas dan 1,7, ahora 1,6, está todo el tiempo por abajo. La verdad que es un escenario atípico, ¿sí? Un gobierno que va con un objetivo desinflacionario, independientemente de lo que pasa con los ingresos, y en el medio vemos quilombos cambiarios todos los días que nos hacen ser más pesimistas respecto a la inflación, y las paritarias las veo clavadas. Yo no veo ninguna paritaria que está negociando arriba de 1,3. Sí. Entonces ahí, bueno, hay un tema que la verdad que me hace
llamarme a silencio cuando me preguntan. Federico, te agradecemos. Muchas gracias, Federico. No, gracias a yo. Que tengas un buen día. Federico Pastrana, economista. Bueno, nosotros nos estamos yendo, como siempre nos